El contenido del recordatorio en el Museo Virtual de Derecho. Nos apoyamos con la IA pues nos sirve para reforzar los temas vistos en el aula de las materias de Historia Universal así como en la formación cívica y ética, como aquellas relacionadas con derechos humanos y valores. A través de un recordatorio interactivo, los estudiantes y profesores podrán vivir una experiencia única conociendo a detalle fotografías, objetos de conexión, cédulas y vídeos destacados de cada sala. Guernica es una pintura del artista español Pablo Picasso que representa el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. Contexto. El gobierno de la Segunda República Española encargó a Picasso la obra para exponerla en el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Estilo. Se trata de un cuadro al óleo de estilo cubista e expresionista, pintado en blanco, negro y gris. Significado. La obra es un alegato contra las guerras y un símbolo de los movimientos pacifistas. Se considera uno de los cuadros más importantes del siglo XX. Historia. Picasso pintó el cuadro entre mayo y junio de 1937, en apenas 35 días. En la actualidad se encuentra en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid. ¿Sabías que la historia no siempre fue una disciplina científica? Hasta el siglo XVIII, eran solo relatos subjetivos, pero entonces, los historiadores adoptaron métodos críticos, analizaron documentos, buscaron fuentes confiables y dejaron atrás los mitos. Así, la historia se convirtió en una herramienta clave para entender el pasado y proyectar el futuro. Más que memoria, ahora es ciencia. La historia universal es el estudio de los acontecimientos, procesos y transformaciones significativos que han ocurrido en la humanidad desde sus orígenes hasta la actualidad. Busca comprender el desarrollo de las civilizaciones, culturas, sistemas políticos, económicos y sociales a lo largo del tiempo, abarcando una perspectiva global e integradora. Este enfoque permite analizar cómo las sociedades humanas han interactuado entre sí y cómo estas interacciones han moldeado el mundo actual. La historia universal no se limita a un solo lugar o periodo, sino que intenta abarcar la diversidad de experiencias humanas en diferentes regiones y momentos. La época de la historia se dividen siguiendo sucesos muy significativos y son los que marcan los cambios sociales más profundos e importantes que quedan marcados a lo largo de los años. La Edad Moderna es una de las etapas de la historia que se extiende aproximadamente desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Marcando la transición entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Este periodo se caracteriza por transformaciones profundas en ámbitos como la política, la economía, la ciencia, la cultura y la sociedad. A continuación, se destacan los aspectos más relevantes. Inicio y fin de la Edad Moderna. Inicio se suele situar en 1453, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, o en 1492 con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Fin. Su considera que finaliza en 1789 con la Revolución Francesa. Edad Antigua estudia los procesos históricos que transcurrieron entre la invención de la escritura y la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media abarca un periodo de 1000 años. Desde el siglo V al XV. En el 476 se establece la caída del Imperio Romano. El cristianismo se expande por toda Europa. Fin de la Edad Media, en 1493. Edad Moderna. La Edad Moderna va del siglo XV al XVIII. El desarrollo científico y tecnológico llevan a la evolución industrial. Edad Contemporánea. Compone desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. La revolución industrial dio lugar a nuevos inventos tecnológicos. Siglo XX azotado por la Primera y Segunda Guerra Mundial.
La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica y militar entre las dos superpotencias mundiales de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Mientras que los Estados Unidos eran una democracia capitalista. Estas diferencias ideológicas crearon una gran brecha entre las dos potencias. Las dos. Global. Guerra mundial. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban expandir su influencia global y convertirse en la potencia dominante. Las tres. De Europa. Quería crear una esfera de influencia en Europa del Este, mientras que los Estados Unidos buscaban promover la democracia. La Primera Guerra Mundial, también llamada anteriormente la Gran Guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial, porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. 20 por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue un conflicto global que enfrentó a las potencias del eje Alemania, Italia y Japón contra los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La guerra resultó en más de 50 millones de muertos y la destrucción de ciudades e infraestructuras. Alemania se rindió en 1945, seguida de la rendición de Japón después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Es el proceso histórico mediante el cual se formó la clase trabajadora asalariada, caracterizada por la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 1. Descomposición del feudalismo siglos XV al XVII. 2. Acumulación originaria siglos XVI-XVIII. 3. Revolución industrial siglos XVIII al XIX. Venta de la fuerza de trabajo, dependencia económica del capital, falta de control sobre los medios de producción, explotación económica y social. Karl Marx, El Capital. Friedrich Engels, La condición de la clase trabajadora en Inglaterra. Eric Hobsbawm, La era de la revolución. Entre los siglos XIX y XX, África vivió una transformación radical debido al proceso conocido como el reparto de África. Este periodo se inició oficialmente en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde las potencias europeas, como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal, dividieron el continente africano en áreas de influencia sin tomar en cuenta las culturas ni las fronteras de los pueblos africanos. El objetivo principal era explotar los recursos naturales de África, como oro, caucho, diamantes y marfil, así como establecer rutas comerciales estratégicas. Para consolidar su control, las potencias coloniales emplearon ejércitos compuestos por oficiales europeos y soldados africanos reclutados, conocidos como tropas coloniales. La caída del Imperio Romano fue el resultado de una combinación de factores internos tales como el declive económico, es decir, la economía romana se debilita debido a la corrupción y dependencia de la esclavitud. Problemas políticos como la sucesión de emperadores débiles y corruptos y el declive militar donde el ejército romano se debilitó por la dependencia de mercenarios, así como también factores externos como las invasiones bárbaras y la presión de los pueblos germánicos que eventualmente se establecieron en el territorio romano. Un evento clave para la caída del Imperio Romano fue la división del mismo en 395 DC. El imperio se divide en dos, el Imperio
Romano Occidente y el Imperio Romano Oriente, que fue lo que debilitó aún más la estructura del Imperio Romano. Pero no fue tan malo, ya que dio paso a una serie de cambios y transformaciones que tuvieron un impacto significativo en nuestra historia. El imperialismo es una doctrina política que consiste en la extensión del dominio de un Estado sobre otros, a través de la fuerza militar, económica o política. Se basa en ideas de superioridad y prácticas de dominación. El imperialismo se llevó a cabo en diferentes etapas históricas, entre ellas, la conquista y colonización de América en los siglos XVI y XVII, el establecimiento del comercio transatlántico de esclavos en los siglos XVI a XIX, el reparto de África en los siglos XIX y XX, la era del imperialismo, entre 1870 y 1914, que desembocó en la Primera Guerra Mundial. La lucha de liberación del siglo XX. El siglo XX se caracteriza por los avances tecnológicos en la medicina fueron lo que caracterizaron a la lucha de liberación del siglo XX. La ciencia, la técnica y habilidad, al igual que la moda y proceso, tuvieron avances. En el siglo XX, el mundo fue testigo de numerosas luchas de liberación que marcaron la historia y redefinieron la geopolítica global. Estas luchas estuvieron motivadas principalmente por el deseo de independencia, justicia social, igualdad y el fin de la opresión colonial o dictatorial. Estas luchas, en muchos casos, estuvieron interconectadas y fueron influenciadas por ideologías globales, como el socialismo, el nacionalismo, el anticolonialismo y los derechos humanos. Las revoluciones del siglo XVIII. Los acontecimientos que sucedieron en Europa a finales del siglo XVIII marcaron nuestra forma de vida actual. Nos referimos a la revolución burguesa de tipo sociopolítico, la francesa de tipo político y la industrial de corte económico. Estos acontecimientos señalaron los parámetros sobre los cuales se desarrolló la historia del mundo durante los dos últimos siglos. Durante el siglo XVIII Europa tuvo una vida muy agitada. Por un lado, estaban las grandes expediciones en África y Asia. Pero por otro lado, estaba su situación interna que exigía y promovía grandes cambios y transformaciones. Este periodo es conocido también como la época de las grandes revoluciones, debido a la profundidad y a la radicalidad con que se llevaron a cabo los cambios en los procesos políticos, culturales y económicos.